Entonces vamos a empezar, pedirles su total atención para que ustedes puedan realmente, este, ¿cómo se dice? Ya, para que ustedes puedan, en este caso, aprender. El objetivo de esta sesión es poder ver base de datos y fuentes de información primarias y secundarias, análisis crítico y evaluación de la información. Eso es lo programado para el día de hoy. Acá está. ¿Ya? Bien, este es el Padlet. Cuando yo les vaya indicando, vamos a ir avanzando en poder participar dentro de las preguntas que se van a ir formulando. ¿Sí? Entonces, sean bienvenidos a esta segunda sesión. De nuevo estoy con ustedes, soy la maestra Charlie Figueroa Maturano y los voy a acompañar en este proceso de aprendizaje. Uno de los tópicos relacionados a lo que es salud pública basada en evidencia. Hoy vamos a ver lo que es base de datos y fuente de información primaria y secundaria. Análisis crítico y evaluación de la información. Primero, hacer una pequeña introducción. Comentarles que en términos de salud pública, hablar hoy de estos temas es sumamente importante. Antes quizás era un tema muy de especialización, muy quizás para los quienes se dedicaban a la investigación clínica o incluso en general a la investigación, era como un tema, era el tema clásico de ese grupo de personas, ¿no? Sin embargo, hoy obviamente tanto los avances en las tecnologías en salud nos hacen que nosotros tengamos que hacer de este tópico algo común dentro de los profesionales de la salud. ¿A qué me refiero? Primero vamos a empezar definiendo para que lo que yo hable lo entendamos todos. Es que tecnologías en salud quiere decir medicamentos, dispositivos médicos, a procedimientos, como enfermeros, como profesionales en general, hacemos procedimientos, obviamente, algunos invasivos, algunos no invasivos, ¿correcto? Todos los procedimientos, todos los medicamentos, eh, todos los dispositivos médicos tienen un perfil de riesgo, es decir, tienen una posibilidad, una probabilidad de efectos adversos, ¿correcto? Entonces, eso se le llama tecnologías en salud, en donde hoy estamos en un mundo en el cual obviamente cada día aparecen nuevos medicamentos, nuevos dispositivos médicos. La investigación hace que procedimientos que antes lo hacíamos de una forma A, hoy hagamos A.2, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente hoy tenemos el acceso a tantas fuentes de información. Hoy se habla mucho y se trabaja mucho en poder realmente eh, innovar, ¿no? La innovación es un punto muy importante que es bueno para los pacientes, pero también llegamos a un punto crucial, que es realmente tener la capacidad de filtrar, tener la capacidad de poder decir esto realmente tiene evidencia y esto realmente no tiene evidencia. Y ahí nos vamos con un aspecto muy importante, que es el tema de ver, uno, el beneficio del paciente, que es lo más importante, el beneficio, es decir, la eficacia, efectividad. Dos, la seguridad del paciente, ¿no? Es muy importante que estas nuevas tecnologías, obviamente, incluyan, por ejemplo, un procedimiento de salud pública, ojo, no hablo solamente del aspecto clínico, sino también incluso cualquier cambio en la forma en que nosotros hacemos, por ejemplo, un procedimiento de seguimiento de visita domiciliaria, correcto, de repente lo hacemos de una manera y yo quiero innovar haciéndolo de otra manera. Hago toda una estructura de lo que implica hacer una visita domiciliaria y considero que compruebo, corroboro que eso sí funciona mejor que la clásica visita domiciliaria, ¿no? Hago todo un protocolo de visita domiciliaria y corroboro que ese protocolo es mucho más eficiente que que hoy que tenemos como una visita domiciliaria medio general. Algunos cursos de vida sí tienen muy específicos, como debe ser la visita domiciliaria en el caso del niño, por ejemplo. Entonces, de repente yo puedo crear ese procedimiento, hacer un protocolo de visitas domiciliarias en el cual obviamente voy el paso a paso a la visita domiciliaria y corroboro que funciona. Entonces, al tener tanta información, es importante saber filtrar, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es el beneficio del paciente, la seguridad del paciente, son dos puntos sumamente importantes que yo tengo que considerar.
Para eso tengo que saber de dónde voy a sacar, y por eso va el tema específico. Cuando dice basada en evidencia es muy importante, es algo muy poderoso, que como yo siempre digo, la información es poder, y nosotros debemos entender eso, porque somos quienes el paciente confía, ¿no? Recuerden que siempre hay, en el sistema de salud hay una asimetría de información. El personal de salud conoce inmensamente, por algo 5 años estudiado, muchísimo más obviamente que la persona. Hay que tratar de igualar un poco, de darle esa confianza al paciente, indicándole obviamente, indicándole cosas que realmente sean efectivas, que sean seguras, ¿no? Y de una manera comunicarlo de manera sencilla, ¿no? Entonces, otro y muy importante, ¿por qué es tres cosas? ¿Por qué es importante basar todas las cosas que hacemos en evidencia? La tercera y no menos importante es que recuerden que al haber nuevas tecnologías, también estas suelen ser más costosas. Y por un tema de que el recurso económico no es infinito. Nuestro presupuesto del Estado, su presupuesto público no es infinito. Y si es gasto de bolsillo, peor, es decir, si es pagado por el paciente, tampoco es un dinero, el dinero no es infinito, ¿no? Todo puede implicar incluso un gasto catastrófico para la familia, ¿correcto? Entonces, para el Estado también, porque estamos invirtiendo, tenemos que pagar tecnologías que no están basadas en evidencia, entonces, ¿no? Ahí va un aspecto, digamos, ético, de compromiso, que todos los profesionales, por eso debemos tener esto, ya es un ítem que debe estar, como dice, en la currícula de todas las carreras, ¿no? Antes quizás era muy de especialidad, hoy no. Hoy los médicos tienen que saber medicina basada en evidencia, los enfermeros, enfermeras basadas en evidencia, y así cada profesional tiene que tener este tópico dentro de su carrera de basado en evidencia, porque es lo que eh, funciona. Saber dónde están las bases de datos, análisis crítico de evaluación de la información, va a resultar en todo caso importante de manera transversal a todos los profesionales de la salud. Así que si hoy ustedes empezamos de cero, o sea, si empiezan de cero y no conocer nada de esto, entonces es como para ponernos al día de lo que debemos conocer, ¿sí? Porque en realidad antes yo cuando estudié epidemiología años atrás, esto era como que wow, ¿no? Incluso cuando yo vine acá en el extranjero, era como que un tema un poco raro de encontrar a las personas, a un grupo profesional que le gustara lo mismo, que hiciera lo mismo. Pero hoy no, hoy encuentro colegas que conocen de esto pan de cada día. Entonces, hay muchas personas ya hoy preparadas porque incluso post-COVID esto se hizo más evidente, ¿no? Entonces, porque las vacunas, por ejemplo, también encontramos ahí mucha información y tenemos que ser críticos y evaluar la información de manera correcta, ¿sí? Un momento voy a salir a ver la pantalla, ahora sí puedo compartir, no sé si es aquí acá. Lo voy a dejar de compartir porque aparece. ¿Ya? Ah, sí, voy a compartir sonido. Eh, ajá, ahora sí. Entonces vamos a empezar con este primer ítem, que es bases de datos y fuentes de información. Punto importantísimo, ¿no? En salud pública nosotros vamos a sustentar muchas cosas. Vamos a tener que saber normas desde la constitución política en la cual enmarca el derecho a la salud, hasta una norma muy específica para poder sustentar cuando yo requiero realizar algo, cuando yo quiero modificar algo, cuando yo quiero sustentar porque voy a hacer una actividad en salud pública, porque voy a hacer una intervención en salud pública, un proyecto de intervención en salud pública. Todo lo que yo pueda plantearme hacer en términos de la salud pública tiene que estar debidamente sustentado. Y para eso tengo que tener muy claro cuáles son las bases de datos y cuáles son las fuentes de información que yo, como profesional, necesito pues citar en mi informe, ¿no? Necesito yo hacer uso, tanto así como cuando buscan la parte de la investigación y nos piden pues que sea de revistas indexadas, y de la misma forma en salud pública nos piden que sean fuentes nacionales, internacionales, ¿no? Incluso del contexto latinoamericano, del contexto global, ¿no? Entonces, y comparar con indicadores, establecer brechas, nos piden poder realmente sustentar, porque recuerden que en salud pública, pues las intervenciones que nosotros vamos a querer promover no son gratuitas y enmarcan un costo, un presupuesto, una asignación de presupuesto. Y sobre todo si es público, con más razón necesitamos saber sustentar correctamente, ¿sí?
Entonces, vamos a empezar primero con esta pregunta. ¿Qué son fuentes de información primaria y qué son fuentes de información secundaria? Vamos a irnos al Padlet y me voy a dar unos 3 minutos para que ustedes puedan responder, ¿sí? Que quienes están conectándose y recién igual vuelvo a compartir y ahí vamos a percatarnos que vamos a entrar a esta ventana de Padlet. Aquí a la derecha tenemos lo que es un botoncito, en mi caso sale color verde, y ahí le hacemos clic y respondemos. Ahí, o también podemos hacer directamente acá, en la fichita del más, y respondemos a la pregunta, ¿qué son las fuentes de información primaria y secundaria? ¿Sí? Entonces esa es la primera pregunta. Vamos a colocar aquí el reloj que siempre nos ayuda a poder estar ajustados con este tiempo. La idea es que puedan participar eh, en el proceso de aprendizaje. Cuando nos equivocamos, incluso aprendemos más, ¿no? Es algo muy dato curioso, pero es así. Entonces, los animo a participar, ¿correcto? 3 minutos para poder, en este caso, responder a esta pregunta. ¿Sí? Vayan ingresando. Todavía no los veo conectados, aquí me deben salir. También puede ser por el chat, si de repente no tienen acceso al computador, también pueden hacerlo por el, ¿sí? Pasando a las otras preguntas. Voy a colocar también la pregunta en el chat. De repente hay lo inconveniente con ingresar al Padlet, que es una herramienta útil para poder recolectar así, pues como un tablero con unos, lanza los post-it, ¿no? De ideas que se nos viene cuando preguntamos algo. Es la misma noción de usar esta herramienta informática. 5 segundos. Bien. Ver. ¿Conocen qué son fuentes de información primaria, secundaria? ¿Han escuchado alguna vez acerca de ese término? Esa fue la consulta, ¿no? Justo porque hoy vamos a ver qué son fuentes de información primaria y secundaria, ¿no? Primero vamos a entender un poquito esto de la salud pública basada en evidencia, en términos de que es importante entender que utilizar la mejor evidencia. Y esta palabra mejor evidencia suena muy bonita ahí, pero es importante ver, ¿y cuál es la mejor evidencia? Que vamos a ir resolviendo esta pregunta a lo largo del curso. Esa es la idea. Eh, pero en términos generales, antes de especificar, sí, efectivamente, todo lo que yo proponga en salud pública, que puede ser un cambio de una norma, puede ser una intervención, es que cuando estoy en la parte administrativa, propongo también cambios de norma. Podemos de repente, desde mi centro de salud, poder implementar algún proyecto de intervención. Ejemplo,
tengo pacientes con enfermedades crónicas como diabetes y en general, pues, la norma dice hacer quizás programas, ¿no? En la cual obviamente se aborda estilos de vida saludable, etcétera, ¿no? Tenemos los tópicos clarísimos, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Pero la forma en cómo lo hago no está tan detallado, ¿correcto? Es decir, yo puedo ser muy creativa y de repente hacer incluso una aplicación, ¿no? Y hacer un seguimiento a través de ahí, mandar mensajes a mis pacientes, animándolos o que me comenten cómo va la implementación del estilo de vida. ¿Por qué? Porque ya sabemos que obviamente el que vengan a decir acá, el que nosotros le vengan, que ellos vengan que le digamos de repente, sí, usted tiene que cambiar su estilo de vida, tiene usted que pues, de hacer ejercicio 30 minutos 3 o 4 veces a la semana, eh, claro, queda muy bonito y el discurso, pero en aspectos de efectivos, o sea, no sabemos si lo hace o no. Entonces, de repente, obviamente, cuando uno quiere ser realmente proactivo y quiere hacer realmente salud pública y quiere realmente hacer algo comunitario, pues definitivamente uno dice, ¿sabes qué? No, yo voy a ir a algo más. Tengo un promedio de 15 personas diabéticas en mi centro de salud, les voy a hacer seguimiento, los invito a participar, incluso puedo hacer una investigación de eso, ¿no? Entonces, hago un cuasi experimental, un pretest, una intervención y un post-test. Evalúo un antes y un después. Entonces, sumamente interesante sería esto. Y obviamente lo que voy a hacer es implementar las intervenciones, las que yo digo. Esta va a ser todo mi conjunto de intervenciones. Pueden ser llamadas telefónicas, mensajes de texto, el uso de una aplicación, reuniones quincenales, etcétera, etcétera. Todas las ideas, estrategias, metodologías activas, es todo lo que yo pueda hacer bastante creativo. Por eso digo que el que le gusta la parte comunitaria, pues también tiene que gustarle mucho el aspecto de a veces cómo enseñar, porque básicamente hacer educación para la salud también es todo un arte, ¿no? Y requiere conocer realmente estas percepciones, entender estas percepciones de las personas respecto cuando uno quiere implementar aspectos, cambios en estilos de vida, a estilos de vida saludables. Entonces, la idea es que se me va a ocurrir a mí hacer algo. Generalmente puedo partir de una revisión de estudios anteriores. Ya han de ver, hay muchos artículos en los cuales dice, mira, hicimos este conjunto de actividades y fue efectivo. Cambió el nivel de glucosa que estaba irregular en mis pacientes antes de la intervención, que tenían un promedio de glucosa, por ejemplo, de 160. Mis pacientes en promedio, post la intervención, lograron alcanzar un promedio de 100. No, igual está alto, pero no es tan, o sea, hubo una disminución en un lapso de, por ejemplo, 4 o 5 meses. Entonces, voy probando, voy corroborando. Y hay estudios que obviamente me van a decir, ah, mira, esta persona seleccionó tal intervención. Ahora tengo que ajustarlo a mi realidad, ¿no? De repente ahí usan tabletas, ¿no? Y yo digo, yo no voy a poder dar tabletas a mis pacientes, o sea, tabletas de tablets, ¿no? Tablets. Entonces, de repente, obviamente eso no va. Voy a buscar una alternativa que se ajuste también a lo que yo puedo dar o a lo que mi proyecto pueda dar en términos de salud pública. Entonces, es importante que lo que yo proponga se base incluso en evidencia, porque difícilmente vamos a encontrar algo que parta de cero. Si hay, bueno, si no hay nada de información, bueno, pero que parte de cero es difícil porque ya esta idea quizás bastante arriesgada, interesante y bonita, digo arriesgada porque hoy a veces no se hace mucho más que para temas como tengo que sacar un título o investigación, pero en otros países ya promueven mucho la innovación en la salud pública. Chile, por ejemplo, tiene una propuesta de buscar la innovación en hospitales, ¿no? A nivel comunitario, no recuerdo haber visto, pero sí ya en hospitales. Y la idea es que puedan promover ideas innovadoras que solucionen problemas tangibles, ¿no? Que sucedan, por ejemplo, largas colas, ¿no? Para espera de atenciones. Entonces, esos ideas innovadoras tienen que idealmente ser basadas en evidencia. Esto implica de que tengamos que utilizar datos objetivos que vamos a sacar de experiencias, de casos que van a ser publicados por otras personas y ver si realmente se ajustan a lo que es mi realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque incluso esta evidencia que voy creando puede formular o ser la guía de políticas y estrategias en salud. De repente yo corroboro lo que dicen, oye, si esa estrategia es muy buena y vamos a implementarla, pero que sea obligatorio a nivel nacional, ¿no? Recuerden, por ejemplo, cómo nació esto de la observación directa, el tratamiento directamente observable, la metodología DOC, que funciona para
para dar medicamentos a los pacientes con tuberculosis, o sea, cómo se implementa esta técnica de administrar medicamentos observando al paciente y no dándoles en su casa, obviamente porque darle el medicamento al paciente para su casa por 3 días, 5 días, no funcionaba, ¿no? El paciente no lo tomaba. Y obviamente teníamos cosas muy graves como la resistencia al medicamento y básicamente el empeoramiento de la salud de la persona. Entonces, en el caso de tuberculosis, por eso tenemos una forma de administrar muy particular, ¿no? Porque en todos los demás podemos, el médico receta y el paciente lo toma y no hay un seguimiento tan, tan, digamos, específico y particular como lo es en el caso del tratamiento con tuberculosis. ¿Por qué será? Obviamente porque la adherencia a esos tipos de medicamentos es muy difícil de lograr. Entonces, la única forma, se corroboró, es que sea una metodología DOC, ¿no? Tratamiento directamente observable. Es decir, la enfermera está mirando ahí tangiblemente que el paciente se esté realmente tomando los medicamentos. De esa manera me aseguro esa adherencia. Además, aprovecho en hacer una serie de preguntas respecto a cómo va la adherencia, a cómo va el aspecto multidimensional del paciente, que es importante. Es decir, ver cómo está el aspecto psicológico, social, nutricional, que también es relevante. Aprovecho en hacer todo ese seguimiento, porque dada el impacto que tiene realmente esta enfermedad dentro de las multiesferas o multidimensiones de la persona, es considerable, ¿no? Entonces, eso es importante, es un gran ejemplo. Siempre menciono esto, la forma de tratamiento de tuberculosis, la forma en que se administra el tratamiento, que puede estar muy tabletas, pero no se da para su caso, ¿correcto? El tratamiento se lo toman ahí. Bien, otro es que obviamente a utilizar perdón, sustentar nuestra salud pública en evidencia, lo que va a hacer es que las tomas de decisiones estén basadas en datos confiables. Eso es lo ideal. Todo dato, o sea, por ejemplo, las estadísticas son muy potentes, ¿no? Las estadísticas es, por ejemplo, yo voy a hablar de repente de diabetes, a nivel nacional la prevalencia de diabetes, ejemplo, ¿no? Puede ser 40%, 30%, en mi población, en mi localidad es 40-50%, es bastante preocupable. Comparo el promedio nacional con lo que es lo mío, ¿no? Y es bastante preocupante, y voy vendiendo lo que es mi idea, mi preocupación de salud pública, ¿correcto? Entonces, esto también va a hacer de que digamos, evitar algún margen de error, aumentar mis probabilidades de éxito en mis intervenciones. ¿Qué pasaría, ejemplo, ¿no? Si yo de repente comparo un artículo que publicó que a los adultos mayores diabéticos les dio unos tablets, y le hizo aplicaciones y todo, y mejoró su diabetes con el seguimiento mediante la tablet, ¿no? Entonces de repente yo lo quiero aplicar acá y voy a darme cuenta que en la realidad, pues mis adultos mayores con tablets no ni siquiera entienden cómo hacer uso, les fue muy difícil. Entonces, cuando yo no sustento mis intervenciones y voy a hacer intervenciones en salud pública, lo que pasa es esto, ¿no? O sea, no se ajusta las ideas que se me pueden ocurrir a mí, o las que puedo leer incluso en los artículos, así, uno solo leí de casualidad, busqué, googleé, y listo, me voy a tratar de implementar esa intervención sin sustento. No leí cuáles fueron los resultados, no leí qué tan diferente es la realidad, no, eso de repente fue en Europa y la mía es otra realidad. Mis adultos mayores quizás no están tan conectados o no están tan relacionados con las tecnologías. Entonces, ¿cómo voy a querer implementar una intervención que tenga que ver con tablets si es que ellos no están muy familiarizados con las tecnologías? Las cosas a veces, por eso dice reducir el margen de error y realmente tener una más chance de éxito, ¿no? Que esa es la idea, que las opciones sean exitosas, ¿no? Creo que nosotros hemos hablado de esta identificación del problema de salud. Sí, hemos hablado en la primera parte cómo se identificaban las problemáticas de salud. Obviamente, lo primero ante estas problemáticas en salud, lo que vamos a hacer es buscar evidencia, ¿no? Búsqueda de evidencia. Ahora, una vez que buscamos, ¿es que todo lo que vamos a encontrar lo vamos a utilizar? No, ahí viene la parte de la evaluación crítica de la evidencia. Y una vez que yo voy entendiendo cuáles puedo yo adaptar o puedo tomar tal cual, o puedo modificar, hacer una modificatoria de alguna intervención, voy a implementar las estrategias que yo puedan ayudar a dar respuesta a esta problemática, ¿no? Y luego lo que voy a hacer, pues, es básicamente evaluar los resultados.
Y recuerden, por favor, que en cualquier momento ustedes pueden colocar sus preguntas en el chat. Pueden también, alguna duda, alguna aporte incluso, ¿no? Pueden hacerlo a través del chat, ¿sí? O levantar la manito para poder, darles el chance que puedan hacer las preguntas respondidas, ¿ya? Entonces, miren que en este círculo, ¿no? Este círculo dinámico de lo que es básicamente la salud, la resolución de problemáticas en salud pública, está también la búsqueda de evidencia, ¿no? Recuerden, no son las únicas personas que tienen esa problemática. Uno, que su población tiene esa problemática. Dos, hay gente que ya ha pensado también soluciones. Puede que algunas de soluciones también se ajuste a su población. Y eso sería genial, ¿no? Y si no, hay que ajustar, ¿correcto? Entonces, para eso, en la búsqueda de información, nosotros tenemos que tener claro qué son las fuentes de información. Son recursos, medios de los cuales vamos a extraer datos. Recuerden que lo mismo no es datos que información. Ojo, ¿por qué? Porque los datos, puedes tener una base de datos, un Excel con un montón de filas, como cuando nos dan en la tesis, ¿no? Filas y las variables, esos son datos. Otra cosa es información, que yo ya transformé esos datos en estadísticas, o sea, los resultados son la información. No es lo mismo. Yo puedo extraer datos, puedo pedirle de repente si yo trabajo en mi IPRES, aquí, pues, a ver, un nombre, Centro de Salud Materno Zapayal, está por el norte, por Lima Norte. Entonces, si yo trabajo al Centro de Salud Materno, Zapayal, entonces, pues yo quiero sustentar una intervención de repente, a ver, en pacientes no, en niños menores, de 3 años, de repente. Tienen anemia y yo quiero probar algunas, digamos, estrategias diferentes en relación a la adherencia al tratamiento, al seguimiento, al monitoreo del niño por el específico, lo que es anemia. Entonces, yo puedo pedir la data, ¿no? Por ejemplo, a Ministerio de Salud, a mi DIRIS más directamente, ¿no? A la DIRIS Lima Norte le voy a pedir data respecto a las estadísticas que tienen en relación a los diagnósticos de anemia de los niños. Anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Porque hay también otros tipos de anemia. Entonces, pido anemia por deficiencia de hierro. Busco el código CIE-10, ¿no? Que es el Código Internacional de Enfermedades, ¿no? Entonces, una vez que busco este código, le pido, ¿no? Le pido a mi DIRIS, quiero todos los niños menores de 3 años con este diagnóstico CIE-10 durante el año 2021, 22, 23 y 24, o 22, 23 y 24, porque el 20 y 21 se consideran años atípicos. Por el tema de pandemia, no es un año regular. O sea, todos los números, las estadísticas del 2021 no reflejan lo que usualmente hubiera pasado, ¿no? Por el contexto de pandemia que lo cambió todo. Entonces, 22, 23 y 24. Quiero los últimos 3 años, las estadísticas. De repente quiero ver qué hace enfermería, qué procedimientos se ejecuta enfermería en relación a estos niños, ¿no? A estos menores de 3 años, cuántos controles tienen, por ejemplo, cuántos controles llegan a cumplir estos niños. Si realmente han tenido sus controles completos, por ejemplo, puedo averiguar si han tenido sus vacunas completas, si la mamá asiste regularmente, etcétera. Si han pasado por nutrición, puedo sacar mucha data de estos niños de 3 años. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar en primera instancia identificar qué cosa, de repente cuáles son los factores que puedan estar teniendo importancia dentro de estos niños. De repente puedo encontrar que justo los niños que tienen anemia, pues son niños que tienen controles, digamos, incompletos, que también sus vacunas están incompletas. Yo voy identificando factores que cuando yo voy a hacerme o formular mi proyecto de intervención en salud pública, los voy a tener en consideración. Para eso me sirven los datos. Yo puedo extraer mucho dato. ¿A dónde? Tengo que sacarlo, obviamente, ahorita vamos a hablar qué fuentes de información son importantes, ¿sí? Pero puedo sacar datos o puedo ya sacar resultados, que son los conocimientos, la información. De repente ya hay publicaciones dentro de Lima Norte acerca de las estadísticas, acerca de las intervenciones. Voy a sacar qué dice el protocolo del Ministerio de Salud respecto a cómo atender, cómo abordar a los niños menores de 3 años. Claro, dice los controles, dice buscar la adherencia a los controles.
pero no te dice cómo, ¿no? Ahí en eso está la facultad de buscar una creatividad de parte de nosotros, ¿no? Más allá de lo que sabemos que es a través del control que las personas tengan u otras visitas domiciliarias, pero cómo hago las visitas, cómo busco adherencia, entonces eso te da la creatividad de nosotros, ¿no? Esto va a servir para investigar, analizar, interpretar y tomar decisiones informadas, eso es muy importante, esta palabra, decisiones informadas, ¿no? Nos van a son esenciales para recolectar y validar la evidencia científica, ¿no? Ahí tenemos primaria y lo que es la secundaria, ¿no? La primaria va a ser aquella en la cual incluso quizás a veces podemos hacer un pequeño censo de repente, ¿no? Entonces yo extraigo la información, ¿no? Entonces yo extraigo la información, eso es una información primaria. Secundaria es cuando hay registros, por ejemplo, estos registros de atrás, ¿no? Estos registros de repente, incluso no solamente de acá, de repente registros de otras áreas, otros repositorios, información del Ministerio de Salud, esa información secundaria que fue recolectada por otra persona, no por mi persona, ¿correcto? ¿Por qué es importante tener estas fuentes de información? Porque necesitamos generar evidencia confiable. Cuando yo sustente mi proyecto o mi intervención en salud pública, tiene que ser basado en evidencia. Identificar las tendencias, qué importante, como les decía, al sacar los datos, por ejemplo, de mi población de niños, voy a poder identificar posibles causales, ¿no? Que obviamente tengo que abordarlo. Si identifico que los niños, en este caso con esos controles irregulares, con vacunas también a destiempo, incluso pérdida de vacunas, por ejemplo, no han cumplido el calendario de vacunación, entonces eso tengo que abordarlo. Mi intervención tiene que fijarse a esto, porque si yo no me doy cuenta de esos posibles factores causales, cuando yo quiero una intervención, de repente mi intervención solamente es visita domiciliaria y educación al paciente, sensibilizar, pero ok, pero además de sensibilizar, busco una estrategia para que esa mamá recuperarla y que realmente empiece a adherirse. ¿Adherirse a qué? A los controles, a las vacunas, que sea más responsable en ese aspecto. Entonces, esas cosas tienen que abordarse y de ahí identificamos tendencias. ¿Cuál es el patrón no habitual de estas mamás que tienen niños con anemia? ¿Cómo es su comportamiento en relación a la responsabilidad en términos de salud en su rol de madres respecto a sus hijos? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cuál es el perfil? Ah, bueno, son mamás que habitualmente pues están medio sus controles, tienen en promedio, en el menor de un año, tienen un perfil en el cual las mamás asisten solo de 5 a 6 controles en un año. Son mamás que también, por ejemplo, se encuentran en un centro poblado más lejano. Ajá, explicación. Otra explicación, la accesibilidad en términos de tiempo también podría ser un aspecto importante al considerar, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es importante identificar datos y convertirlos en información y poder sacar tendencias, perfiles de las personas, ¿no? Perfiles del conjunto de madres, por ejemplo, etcétera, ¿no? Evaluar la efectividad. Una vez que yo tengo esos datos, se van a convertir en basales, se van a convertir, ese promedio de hemoglobina que yo tenía, por ejemplo, de mis niños, por ejemplo, si era una hemoglobina en promedio de mis niños con anemia, vamos a poner que sea 9, pues llevan 3 meses ya con anemia. Entonces, de repente cuando yo hago mi intervención, estos niños recuperan al mes, 2 meses, y este nivel de hemoglobina pasa de 9.5 a 12, 13. Entonces, ahí vemos el cambio, ¿no? Evaluamos la efectividad de la intervención y informamos para investigaciones futuras, ¿no? Incluso esto podría ser ejemplo para poder hacer cambios en protocolos de intervención en lo que es anemia, ¿no? En el ejemplo que estamos tomando. Las fuentes de intervención primaria son los datos originales, ¿no? Aquellas personas que crean, ¿no? Los investigadores que crean datos, ¿no? Entonces, es una recolección directa por parte de los investigadores, ¿no? Por ejemplo, cuando una farmacéutica o alguna empresa hace ensayos clínicos, proporcionan datos sobre eficacia de un tratamiento o intervención. Cuando el INEI hace sus encuestas, sus censos también, ¿no? Por ejemplo, ENDE, la encuesta demográfica y de salud familiar, ¿no?
cuando hacen estudios de cohorte y caso y control, ¿no? Proporcionan información directa sobre asociación entre factores de riesgo y enfermedades, cuando hacen algunos estudios observacionales, también, ¿no? También son fuentes de información cuando el investigador los crea. Si yo, si yo no estoy creando la información, se convierte en fuentes de información secundarias, ¿no? Yo simplemente voy a hacer una búsqueda y de repente puedo encontrar también ensayos clínicos, encuestas, estudios de otras personas que lo han hecho. Eso también es fuente de información secundaria. Las revisiones sistemáticas, metaanálisis, libros de texto, etc. Todo eso son fuentes de información secundarias. Son resúmenes, análisis, interpretaciones de las fuentes de información primaria. Eso es lo que habitualmente nosotros vamos a encontrar realmente, ¿no? A menos que hagamos una investigación propiamente y que recolectemos nuestra información, ahí sí podría ser una información, fuente de información primaria. Pero, como sabemos, la mayoría de que trabaja en salud pública, vamos a tener acceso a información, fuentes de información secundaria mayormente. Pues podemos hacer un censo, por ejemplo, y es una fuente de información primaria, que yo la voy a tener que hacer, ¿no? Muy bien. Y acá muy importante, vamos a hablar de fuentes de información a nivel científico y de investigación, ¿correcto? Acá le tenemos un link en el cual están las 4 más conocidas, ¿no? Bueno, 3 más conocidas. Tenemos a PubMed, Cochrane Library y Scopus, ¿no? Sobre todo PubMed, que es una de las bases de datos de literatura biomédica y científica más conocidas. Tiene una gran cantidad de información, ¿no? Vamos a ingresar un momento para que ustedes puedan visualizar. No, PubMed, eso sí está en inglés, ¿no? Así que, pero en realidad uno si al menos tiene un traductor, puede encontrar algunas nociones. Este es PubMed, ¿no? Generalmente me gusta trabajar con búsqueda avanzada y uno acá pone, por ejemplo, intervention, le coloca AN y luego coloca tuberculosis, creo que COVID, no, tuberculosis, TBC, y de repente le coloco a comunidad, ¿no? Y le pongo luego buscar. Que todo está bien. Sí. Entonces, solo me he encontrado uno al parecer. Ah, no, acá está, pero la forma en que lo está viendo. Acá tenemos uno, presión arterial, ¿no? La presión sistemática. No me reconoció muy bien tuberculosis, ¿no? Vamos a poner, si no, enfermedades cardiovasculares. Ahora sí. Acá, por ejemplo, ¿no? Community Fellowship, ya. Pues acá nos da una serie de documentos, de papers, que pueden ser, está seleccionado con revisión, ya ves con la revisión sistemática, ya. Por eso. Puede ser, yo ya le quité y así hemos saliendo todas las posibilidades de estudio. Acá tenemos diferentes tipos de estudios, dice, documentos y libros, ensayos clínicos, metaanálisis, ensayos randomizados, controlados, revisiones sistemáticas, hay diferentes tipos, que ahorita lo vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Entonces, acá vamos a ver el rol de la estimación de la glucosa en los precios de la predicción de riesgo cardiovascular, la prevalencia del síndrome metabólico y factores asociados en un estudio multiétnico en Asia, ¿no? Entonces vamos a encontrar varios tipos de estudios. Intervention, creo que acá debí visitarlos para que puedan entenderlo. Quizás, ¿no? Acá el truco más que todo es buscarle las palabritas hasta que salgan, digamos, lo que nosotros más o menos buscamos, ¿no? Entonces, de repente quiero buscar algunas intervenciones que se hacen en términos de las enfermedades cardiovasculares, intervenciones sanitarias, ¿no? Entonces, voy a poder buscar porque hay muchas personas, como les decía,
que han pensado también qué hacer. Entonces, claro, cada comunidad tiene sus particularidades, pero por ahí me pueden seguir ejemplo. Igual en Cochrane Library también hay más que todo son revisiones sistemáticas de medicina y también en salud pública. Y Scopus, que es una base de datos multidisciplinaria que incluye artículos de calidad revisados, ¿no? Entonces es importante que esto es de calidad, no es como Google, ¿ya? Ya, si no puedo entender esto, al menos tengo que tener qué cosa. Usamos el Google académico, ¿no? Por lo menos el Google académico. Acá vamos a agregar, así como lo voy a pasar acá, pero lo paso acá, y acá voy a agregar a quién. Aquí faltaba, les decía, pues, al Google académico. Acá también tenemos otro que es los ensayos de registros de ensayos clínicos, que es el Clinical Trial, en el cual vamos a ver bases de datos de estudios clínicos a nivel mundial, ¿no? Entonces, acá, y lo importante es que nos dan a contar, digamos, qué ensayos están en curso, incluso porque hay protocolos de estos ensayos, y cuáles ya están completados y cuáles no están completados, ¿no? Y así es que no tengo esto de acá, pues por lo menos lo que voy a buscar es el Google académico, ¿no? Google académico. Ahora, de repente yo quiero solo estadísticas, ¿no? También es importante ver la página de World Health Organization, de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS también, listo canal de estadística informática en nuestro país, sumamente importante saber que también ahí tenemos censos, tenemos encuestas nacionales que pueden servir de insumo para poder sustentar, ¿no? Y acá uno muy bonito que cada vez veo que tiene muchas mejoras, que son REUNIS. Esto es nuestras estadísticas básicas en salud. Tenemos que conocer el REUNIS. ¿Alguien ha visto alguna vez el REUNIS? ¿Es la primera vez que lo ven? A ver, levanten las manitos algunos que han visitado alguna vez esta página del REUNIS. ¿O es la primera vez? A ver, y comenta. ¿Han visto la página del REUNIS o es la primera vez? Por el chat pueden colocar primera vez también. A ver. A ver. ¿Nadie? Ah, ya. Hay alguien que respondió. Muy bien. Ah, muchas gracias, Rodríguez. Perfecto, gracias. Ah, primera vez. Qué bueno. Entonces, eso me agrada que hoy se vayan con haber, además de lo aprendido, con haber conocido unas páginas básicas, ¿verdad? Y eso que no les sorprenda, porque incluso yo también tengo ahí compañeros de diferentes instituciones que trabajo que tampoco lo conocen, ¿no? Entonces, a mí la curiosidad me llevó a conocerlo, la verdad. Y que a veces me pedían sustentar. Para mí sustentar muchas cosas en salud pública, y más que todo porque yo trabajo en aseguramiento, es el pan de cada día. Yo para hacer mis informes tengo que, por eso a veces cuando me preguntan por qué sé varias cositas, es porque realmente para hacer los informes tengo que haber leído, haber entendido, haber una lectura crítica respecto a las cosas, incluso ver qué es lo que hacen en otro país para yo también poner recomendaciones en el informe. Entonces, en un intento de búsqueda de estadísticas, porque necesito estadísticas, encontré Reunis. Y de ahí se ha vuelto pues mi pan de cada día, ¿no? Voy a pasar por acá también el link para que ustedes puedan. Reunis es una página muy importante del Ministerio de Salud. Es el repositorio único nacional de información en salud. Entonces es muy bonito porque realmente antes no estaba así, estaba mucho más chiquito y hoy está muy lleno de información interesante. Tenemos información demográfica, estrategias de salud pública, prestaciones en salud e información administrativa. ¿Qué es el REUNIS? Es el Repositorio Único Nacional de Información en Salud, que desde el 2015 se está con una ARM, pero realmente yo creo que lo han potenciado como hace un año. ¿Sí? Igual tenía información buena, pero potenciado así como está de bonito ahora, y yo creo que eso fue más o menos el año pasado, ¿no? Entonces, en el Reuni es sumamente importante porque vamos a tener información, datos de salud pública que son importantes, ¿no? Entonces, en esta plataforma que está muy bonita, vamos a irnos, por ejemplo, a información demográfica. Básico, ¿no? Cuando uno trabaja en algún centro de salud, tengo que conocer mi demografía, cuántos tengo, sobre todo si trabajo en CREC de repente, o si estoy en el área de repente encargada del adulto mayor, de adulto mayor o el curso de vida adulto mayor, entonces, pues con más razón, ¿cuántos adultos tengo? ¿Cuáles son las patologías permanentes adultos mayores? ¿Cuáles son las estrategias de salud pública para abordar estas patologías en los adultos
indicadores, tengo que ponerme, ya no podemos llegar solamente a un aspecto técnico-mecánico, ¿no? Es decir, que yo llego a mis atenciones, mis fugas, chao. Y no, hay que ir más allá realmente, ¿no? Esa es un poco la idea. A veces pedimos muchas cosas que cambien y no nos damos cuenta que somos protagonistas que cambien, ¿no? Entonces, acá tenemos información demográfica, mortalidad, poblaciones priorizadas, natalidad, padrón nominal, población, ¿no? Por ejemplo, acá las poblaciones priorizadas tenemos pueblos indígenas originarios, vamos a mostrar aquí. Entonces, acá tenemos actividades de la Dirección de Pueblos Indígenas Originarios, que es DPI, no planes específicos, indicadores de salud. Me interesa a mí, obviamente, quizás más, han creado mucho dashboard porque ahora usamos más Power BI para análisis de datos, que nos parece muy amigable. Depende de quién lo elabora, ¿no? Quien lo elabora lo hace bonito, es amigable para todos, ¿no? Power BI es una herramienta bastante útil hoy para lo que es este análisis, no, para lo que es presentación de datos, porque igual acá no hay análisis, ¿no? Acá yo solamente va a haber datos, por un poco a veces por el computador, creo yo. Entonces, a ver actividades, otro que también hace de peino, el dashboard, que demore, y otras más que no están en dashboard. Veremos, veamos que mortalidad, natalidad, población. Estaban los en población estimada, población, este, ajá, que no estaba en dashboard. Este siempre estaba correcto. ¿No? Por ejemplo, yo quiero saber mi población. Miren, acá tienen población total, mujeres en edad fértil, población femenina, masculina. Acá tenemos ya por 0 a 4 años, 5 a 9 años, 10 a 14. Entonces vamos a tener nosotros acá bastante información que es básica. Yo digo básica, pero yo estoy segura que por ahí algunos no le hemos utilizado o no sabemos sacarle al 100% el provecho, ¿no? Entonces, o de repente lo tenemos, pero no nos percatamos qué tan importante puede ser o qué tan poderoso puede ser conocer mis estadísticas, ¿no? Entonces, seamos en ese sentido profesionales bastante, digamos, sustentados con estadística o evidencia. Y la única forma es poder conocer justamente aspectos desde lo más básico hasta lo más complejo. Y lo más complejo es lo aquello que solo ustedes saben. Créanme que ustedes conocen mejor que nadie, es la realidad, obviamente, ¿no? De su población, qué cosas van a poder adherirse y qué cosas no, ¿correcto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el departamento, vamos a ver, por ejemplo, a Lima, ¿no? Vamos a la provincia de Lima. Ah, no, acá hay otra, vamos a ver más chiquita, de dónde está Guaura, por ejemplo, digamos, el Huacho, ¿no? Ciudad natal. Y ahí está la población. Tenemos una población de 78.208, que es la población INEI, estimada por INEI al 2025. Mujeres en edad fértil, casi, como casi la tercera, casi la mitad, un poquito más, ¿no? Un poquito menos, 21.000. Población femenina estamos como mitad-mitad, somos más mujeres que varones. Interesante, ¿no? Niños, a ver, niños tenemos considerados hasta los 9, 10, 14, no, 5, 8, 12.000 en promedio, ¿no? Hasta los adolescentes, vamos a contarlos, 5, 4, 9, 14, 17, 18.000 casi, ¿no? Entonces, así, la mayoría, ¿qué edad tiene? De 20 a 59 años, ¿no? Interesante, ¿no? La mayor proporción o número en este caso, de habitantes, ¿no? Acá tenemos un gráfico también por regiones, ¿no? Está así que se mueve porque tenemos que pararlo y tenemos que puntearlo en alguno de los, por ejemplo, años, 29, vemos que se mantiene, ¿no? Esta dinámica del que representa la más verdad. Y así podemos encontrar, podemos descargarlo en Excel, qué bonito. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a regresar acá, ¿no? A ver, estrategias de salud pública. Interesante. Acá hablábamos de anemia, ¿no? Vamos a ver en indicadores multisectoriales. Hemos hablado un poquito como que en algunas cosas, ahora vamos a hablar así más exacto, así con el dato exacto que es importante. Niños de 4 meses que inician suplementación de hierro, ¿cuántos son? ¿Cuántos niñitos son? 35 puntos. ¿Será eso alto? No, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuánto es la cobertura que usualmente buscamos tener por lo menos? ¿Qué término se trabaja? Tu rango es de 75 a 95, ¿no? Es lo ideal.
Niños de 6 a 8 meses con tamizaje de anemia. De mis niños que yo debería vacunar al 100%, deberían tener, perdón, tener su tamizaje de anemia al 100%. Llego a alcanzar 6 de cada 10, ¿no? O sea, acá se está un poco mejor, que son los niños entre 6 a 11 meses sin anemias, que están con suplementación. Niños de 6 a 11 meses con anemia que reciben tratamiento oportuno. Bien, mejor, ¿no? Acá visita domiciliaria. Ahora, eso tenemos que pensar en cuáles son las estadísticas en mi jurisdicción. Ya nosotros debemos tener un tablero del centro de salud. O sea, ya no puedo esperar que la DIRIS propiamente lo haga, ¿no? Sino que también tengo que buscar con mi informático, hallarme el informático y realmente darles, ojo, informático sabe mucho de hacer dashboard, esto acá son dashboard, todo eso. No todos saben hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, algunos profesionales de salud que nos gusta la parte de análisis de datos, sí, eso es el dashboard, todo, pero obviamente igual a veces como no lo hago rutinariamente, por ahí hay cosas que por ahí me olvido y tengo al informático que es mi mano derecha, ¿no? Igual ustedes, ¿por qué? Porque el informático no va a hacer absolutamente nada si ustedes no le dan la idea. O sea, es decir, nosotros somos como la parte, digamos, medular y ellos son nuestros bracitos. Entonces necesitamos que ellos nos hagan herramientas informáticas porque lo saben hacer muy fácil, para ellos es muy sencillo, pero nosotros tenemos que dar las ideas, así que hagamos prototipos, ¿no? Yo recuerdo varios prototipos que he realizado para de trabajo y de otros lugares, y los cuales empiezan en un borrador. Yo agarro mi tableta y me pongo a dibujar qué cosa debería ir, qué información me sería útil, y hago un borrador y empiezo a hacer mi Power BI, ¿no? Y empiezo a ver qué me interesaría a mí, tal cosa. Ustedes también hagan lo mismo, hagan bocetos, lápiz y papel, y ahora vayan con su informático. ¿Cómo lo crean? Entonces, no es tan difícil en realidad. Entonces, ellos lo van a hacer de una manera rápida, pero de ustedes tiene que hacer todo ese aspecto. Y así tus intervenciones en salud van a estar no solamente para su proyecto de intervención, para su proyecto de investigación, no solamente para la intervención en salud pública, sino también ya queda, porque eso se puede alimentar todos los meses y ya tienen las estadísticas mensuales. Y ahí incluso van a ver si realmente su intervención en salud está teniendo efectividad, ¿no? Que eso es lo interesante. Entonces, hay mucha información así en términos de este Reunit, es muy bonito. Sáquenle provecho porque en realidad tiene información. Podemos copiar el mismo modelo para de repente para alguna región propiamente, para mi centro de salud. Podemos hacer lo mismo, pero de mi región, ¿correcto? Entonces, más fácil porque ahí ya incluso el informático ya tiene claro todo lo que va a hacer, y no simplemente lo que va a realizar es algo muy específico para su región, ¿no? O su localidad. Entonces, también eso podemos hacer. Luego tenemos CDC, que también acá tenemos un par de información estadística interesante. Hay mucha, pero hay que recuerden ustedes ver qué es lo que les sirve, cuál es su problemática en salud pública. En base a eso tienen que manejar las estadísticas. Las estadísticas es poder. No, recuerden que no van a crear estadísticas, solamente es importante que lo sepan. Y dice por ejemplo, ¿no? El decir que yo les decía, 6 de cada 10 niños, nada más yo estoy captando para hacer mi tamizaje, menores de 6 meses. Qué bonito es ese 59.6%, un poco difícil, ¿no? Lo paso al número entero, 6 de cada 10 niños, nada más logro captar. Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo esta llegada con el tamizaje a los 6 meses? Entonces, eso es lo que nos vamos a preguntar. Acá tenemos, por ejemplo, en CDC, observatorios de salud. Eso es lo que nos interesa. Y también ellos utilizan Tableau, que es muy similar al Power BI, pero finalmente tiene la misma lógica de mostrarme por tableritos lo que es estadísticas, ¿no? Módulo de tendencias, mapas, etcétera, ¿no? Hay varias cositas interesantes de lo que es también este observatorio de clima y salud, ¿no? Hay otros también, observatorio también de estadísticas. Observatorio, acá, de determinantes y desigualdades en salud, es uno. Acá en inteligencia sanitaria, análisis de salud, no estoy para tampoco. Tableros de anemia y determinantes, acá hay otro, ¿no? Acá, aquí a la izquierda, análisis de desigualdad, indicadores ODS, y acá están los también indicadores de salud, anemia, acá hay otro, ¿no? Anemia. Acá vamos a ver Lima, Lima, Lima. Acá está, miren la tendencia, ¿no? Entonces, niños que inician suplemento con hierro, va aumentando, eso es bueno, ¿no? ¿Cómo cayó? Miren, acá está
algo muy importante, 2019 como bastante significativamente estábamos en ese plan de poder mejorar y llegó pandemia, nos empezamos a recuperar, se volvió, ¿no? Y ahora estamos verificando. Acá tenemos una línea de tendencia de bonita, interesante. Aquí está un poco preocupante, ¿no? Porque estábamos en 25 2020 y está como bajando. Eso es lo ideal porque en este caso es un indicador que no es negativo, queremos que esté negativo, ¿no? Pareciera que espera como algo preocupante porque está en bajada, pero acá es un indicador de tipo que queremos que sea, digamos, que vaya disminuyendo, que es el porcentaje de niños con anemia, ¿no? ¿Qué más? Otros indicadores también parece que es, no, este sí no, no está en negativo, pero es un poco preocupante, ¿no? Porque el porcentaje de niños de 6 a 8 meses cuyos padres han asistido a una sesión demostrativa de alimentos y no estamos viendo eso, ¿no? Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, acá definitivamente podría colocar como mi intervención, secciones fomentar, ¿no? La adherencia de los papás a la asistencia de las sesiones demostrativas, ¿no? Porque miren lo que está pasando. Entonces, de repente, ¿no? Y así vamos a encontrar varios otros indicadores que se miden en cada uno de las problemáticas de salud, que ya son problemáticas públicas, ¿no? Luego tenemos la American Heart Association, por ejemplo, que también que queremos ver algo de salud cardiovascular, la American Heart Association. El Instituto Nacional de Cáncer también, SNIT, también es muy este, buena información relacionada a estas patologías también. Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? A ver, me comentan por el chat. ¿Sí? ¿Todo claro? Consultas, preguntas hasta acá. Antes de pasar, vamos a ver análisis crítico y evaluación de la información. Muy bien, gracias, muchas gracias, Uri. Vamos a ver. Muy bien, vamos a continuar en este caso con, vamos a continuar con el análisis crítico que también resulta bastante importante. Vamos a empezar con esta pregunta que dice, tengo una teclita que está medio que no presiona bien, está tratando de arreglarla, pero okay, igual funciona. Que no sé, la teclita funciona. Pero funciona. Y ahora sí. Vamos a ver. Entonces, esta pregunta la voy a colocar en el chat, por favor, tratemos de responderla. ¿Sí? 3 minutos para poder responderla. Vamos acá. Estamos en 3 minutos. Aquí también lo pueden responder en cualquiera de las dos formas, por el chat o por el Padlet. Ahorita voy a volver a compartir el Padlet. También es válido, ¿sí? Recuerden, la pregunta es, ¿leyó usted algo sobre sus pacientes en la última semana? Si trabajamos en la parte comunitaria también es válido, ¿sí? O sea, si leíste algo de repente, si tienes de repente a cargo de un curso de vida, si de repente alguna patología más prevalente que veas, por ejemplo, si trabajas de CREP, anemia,
¿Leíste algún artículo sobre esta patología, sobre tus pacientes, además de lo que es la norma, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque eso creo que nos da un poco a entender qué tanto tenemos este hábito de poder buscar la evidencia, ¿no? La única forma de buscar la evidencia es con la lectura, ¿no? En primera instancia, primero con la lectura, ya después pasamos a un nivel de ser críticos con la lectura, ¿no? La única forma de poder aprender mucho es poder, dando lectura. Entonces, aprovechando que hoy se celebra el Día del Libro, hoy es 23 de abril, entonces, eh, en el caso de nosotros estamos más apegados a un tema de lectura de papers o llamado artículos científicos, que ahí son muy interesantes, la verdad, son muy interesantes, no, no lo veamos como algo aburrido, como que veamos, hay artículos más complejos, sí es cierto, pero también hay artículos incluso en términos de salud pública, que suelen ser más conceptuales, pero también innovadores, en términos de repente, por ejemplo, ¿no? Les comento, hoy estaba en un curso en relación a auditoría en salud y no había escuchado, y falta que busqué un par de papers ahí por respecto a esta teoría de el agente y el principal. Entonces ahí decía que, por ejemplo, cuando uno compra un periódico, ¿no? Uno sabe qué periódico va a comprar porque realmente uno sabe qué es lo que tiene ese periódico, cómo cuentan las noticias, qué tipo de noticias me va a gustar, ¿no? Y que lo compré el comercio es porque de repente le gusta la estructura del comercio, el trome, etcétera, ¿no? Entonces hay una igualdad entre la gente y el principal que le llama agente, vamos a ponerlo como la persona que compra y el principal quien lo vende, entonces, o el periódico en sí. ¿Por qué? Porque obviamente ambos saben qué es lo que esperan del otro, qué cosa esperan obtener y por eso lo compran, ¿no? Es una transacción bastante interesante en la cual no hay una asimetría de información. La persona que lo compra sabe muy bien qué va a encontrar, pero en salud pasa totalmente diferente, ¿no? Nunca había puesto, esa teoría no la había escuchado, la verdad, y me pareció muy interesante porque ahí mencionaba que el paciente no tiene eso. El paciente entiende y sabe que jamás va a poder llegar a tener el mismo conocimiento que nosotros, que el médico, que el personal de salud, y por lo tanto confía, no nos damos cuenta, pero confía en que nosotros, todo lo que hagamos sea basado en evidencia, porque hay una asimetría de la información. O sea, hay esa diferencia. Los 5 años que estudiamos, en el caso de la carrera profesional, técnica, 3 años, médicos y técnicos, no van a poder nivelarse al punto de conocer lo mismo, pero sí podemos tratar de transparentar en una comunicación sencilla por qué hago ciertos tratamientos, ¿no? ¿Sabes qué? Tiene que hacer 3 veces a la semana ejercicios por esto. Mire lo que va a hacer de ejercicio en su vida, esto. No solo es bajar de peso, comienzo a convencerlo, a poder, de que me entienda porque es importante, qué hace el ejercicio respecto a su cosa.
alta que tiene, entonces, ¿cómo va a cambiar esto? ¿En qué horarios debe ser? Etcétera. Entonces trato de convencerlo, ¿no? Sustentando en evidencia. Entonces, es algo que debería servir para un poco sensibilizarnos, ¿no? De que realmente la población está yendo, como dice, a ciegas con nosotros. Y por lo tanto, esa confianza debe ser valorada mínimamente en poder pasar todo lo que hagamos en evidencia. Es lo mínimo que podemos hacer ante esa relación a ciegas que tenemos realmente con nuestro paciente, porque él sí se siente que está yendo a ciegas. Nosotros sabemos, ¿no? Pero no nos percatamos, nosotros nos sensibilizamos de cuánto él realmente confía en nosotros porque está confiando en nuestra preparación y ahora, más que nuestra preparación, en nuestro juicio, porque podemos haber estado muy preparados, pero recuerden que hasta el día que egresaron, ustedes no sabían que había nuevos medicamentos, que habían dispositivos médicos, que ahora aparecen otros procedimientos, entonces son cosas nuevas que van apareciendo y tenemos la responsabilidad de también ir a la par con esas innovaciones, con esos cambios que tiene el sistema, cambios en términos de los dispositivos médicos, de los medicamentos, porque medicamentos vemos los efectos adversos, ¿no? No recetamos efectivamente porque nosotros somos ante los médicos, pero obviamente sí podemos ver efectos adversos, estamos con el paciente, reportamos los efectos adversos, monitoreamos los efectos adversos, ¿no? Entonces, por eso aparece esta denominación bastante interesante de práctica basada en evidencia, ¿no? Para los médicos es medicina basada en evidencia, para los enfermeros somos enfermería basada en evidencia, ¿no? Trata de ver esta complejidad que realmente implican o tienen los cuidados, integrar los avances científicos, garantizar una atención de calidad. Calidad es bastante amplio, calidad en términos que sea un beneficio, que sea seguro el paciente, ¿no? Desde su implementación hasta promover el acceso a investigaciones relevantes, ¿no? Y esas investigaciones hay que desarrollarlas con habilidades críticas. Tenemos que ser muy críticos, hay que conocer al menos qué tipo de documentos, qué tipo de evidencia existe, ¿no? Eso es lo que hoy vamos a abordar o intentar conocer. Primero, es importante entender que la base es la evidencia obtenida de investigaciones. Si yo quiero proponer algo en salud pública, en cualquier aspecto, yo tengo que tener en salud propiamente, tengo que tener investigaciones, tengo que tener un respaldo de investigaciones sustentadas, ¿no? Para eso están los artículos científicos que lo voy a encontrar, lo que les dije, en PubMed, en Cochrane, en otras revistas que tienen estas categorías de Q1, Q2, Q3, es una categorización que se les da para ver digamos que estas revistas son revisadas por varias personas que van a ver la metodología, ver que todo el estudio esté bien, que al menos, y si algo, porque ningún estudio es perfecto, si algo de repente tiene sus limitaciones, que digan las limitaciones, ¿correcto? Ningún estudio es perfecto, ojo. Hay estudios, ahorita vamos a ver las categorías, los niveles, ¿no? Entonces, que la evidencia se evalúe de manera crítica. Entonces, eso es muy importante, porque eso va a determinar mucho su validez, su impacto y su aplicabilidad en la práctica clínica. Muy importante entender también la experiencia clínica, ¿no? La experiencia del juicio clínico son esenciales para interpretar y aplicar la evidencia en el contexto real de cada paciente. A veces muchos nuevos medicamentos, por ejemplo, nuevas tecnologías, no solo implican la compra de nueva tecnología, esto implica también una serie de dispositivos que de repente tengan que comprar para administrar ese nuevo medicamento. Requieren de repente ahora ya otro tipo de profesionales especializados, por ejemplo, eh, ya requerimos de repente algún profesional, digamos, con alguna certificación o alguna especialidad, ¿no? Porque obviamente son medicamentos que requieren ese tipo de profesionales. Entonces, hay muchos aspectos que tiene que evaluar. Reconocer la importancia también de la habilidad y el conocimiento clínico que tienen los profesionales de la salud para la toma de las decisiones, ¿no? Que también es importante o cuál es un componente de esta práctica basada en evidencia, los valores y preferencias del paciente. Para la medicina basada en evidencia, para la enfermería basada en evidencia, el centro de la atención va a ser siempre el paciente. Es el enfoque principal, central, porque ahí debemos entender que ya hace mucho dejamos de lado que nosotros tenemos una relación con el paciente vertical, ¿no? O sea, no es que yo estoy arriba y el paciente está acá y escucha, y solamente me escucha a mí, lo que yo digo es lo que yo digo, es la ley y ya está. No es así, ¿correcto?
Tiene que haber una relación más transversal con el paciente porque él es en su compromiso quien va a dar este 50-50, ¿no? Es quien va a tomar las decisiones, porque yo no hago nada recomendándoles toda una lista de cosas que tengan que hacer si el paciente no se ve comprometido. No va a haber ningún cambio al siguiente mes. Uno, si es que regresa, y dos, si regresa me va a decir que igual. Entonces, eso es importante entender porque cualquier práctica que yo desee hacer, intervención en salud pública, requiere el compromiso de la comunidad, del paciente, ¿no? Entonces, las decisiones que se tomen deben reflejar los valores, preferencias del paciente, asegurando que la atención sea conforme a sus necesidades y deseos, sobre todo aquellas de repente poblaciones que tienen ciertas particularidades o que requieren este abordaje multidimensional de la salud. Por ejemplo, aquellos que tengan de repente de una etnia diferente, una cosmovisión diferente, tengo que también entender que este componente de valores y preferencias del paciente es parte de la práctica basada en evidencia, ¿ya? No pensemos que toda práctica basada en evidencia quiere decir que yo voy a hacer y deshacer y punto, ¿no? Y el paciente no tiene ni voz ni voto, no, al contrario, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a pasar a este punto de cómo identificar estudios de alta calidad. Ustedes han visto una serie de estudios. Un punto importante es también, si bien es cierto, vamos a utilizar fuentes de información secundaria que son validadas, como PASDE, o sea, son fuentes de información que el que menos busca ahí, estudios o investigaciones, porque sabemos que es una fuente, es una base de datos bastante confiable. Pero también hay que entender o saber interpretar, ¿no? Muchos de los aspectos que dicen cada estudio. Una de las cosas que evaluamos en los estudios es la validez interna-externa, el tamaño de la muestra, el método en cómo se recolectan los datos, y hay criterios Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, ¿no? Que son criterios GRADE que también son importantes, en las cuales, por ejemplo, tienen niveles de evidencia. Para yo ver una práctica, un procedimiento, una práctica clínica, yo voy a ir a los ensayos clínicos aleatorizados, ahí voy a poder, es mi nivel de evidencia A, el top. Luego siguen las revisiones sistemáticas, luego siguen los estudios de cohorte, los de caso y control, luego siguen los metaanálisis, luego siguen los estudios de caso. Al último está, bueno, si no tengo metaanálisis, al menos estudio de caso, ¿no? Es un paciente, hago una publicación de un estudio de caso, y eso de repente me puede servir. Obviamente los niveles de evidencia E son los más bajos. Entonces, idealmente debería tener que algún ensayo clínico probó algún medicamento, una intervención y corroboró su efectividad y seguridad, al menos. Pero eso se da con los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces, o de repente una cohorte, es decir, sigo al paciente según sus factores de riesgo, factores asociados, o su variable independiente, la sigo en el tiempo y veo si se produce o no el evento, ¿no? Entonces, casi controlo al revés. Veo el evento y voy hacia atrás si es que ha tenido factores de riesgo. Estos son tipos de estudio. En investigación clínica son tipos de estudio. Y cuando yo quiero hacer un procedimiento, o cuando el médico tiene un procedimiento nuevo, un medicamento nuevo, o nosotros a nivel procedimental, incluso de repente en salud pública queremos corroborar, ¿no? Algo tenemos que encontrar. Por ejemplo, acá encontraríamos un cuasi experimental, ensayos clínicos o cuasi experimental, ¿no? Es decir, es como que el top, porque ensayos clínicos también podría ser, pero recordemos que a veces no se puede realizar ensayos clínicos porque lo más cercano podría ser un cuasi experimental, que es decir, un pretest y un posttest, ¿no? Podríamos también tomar eso. Vamos a ver qué cosa es validez interna. Un estudio, cuando leamos nosotros, de repente nos dice un estudio corroboró que este medicamento, de repente que esta intervención en salud pública, ¿no? Fue mejor que la otra, ¿no? Entonces vamos a ver realmente si no hubieron sesgos, no hubieron sesgo. Vamos a preguntarnos, ¿y cómo se seleccionó esa población? ¿No? ¿Y cómo se midió esa? Por ejemplo, si midió de repente la salud cardiovascular y me dijo, mi proyecto o mi intervención en salud pública fue esta, A, B, C, D. Y yo tenía gente que tenía factores de riesgo cardiovascular y en el tiempo mejoraron, ¿no? Por mi intervención de salud pública. Entonces voy a preguntar, y a ver, ¿esa población cómo se seleccionó? ¿Fue aleatoria? ¿O de repente fue quienes llegaban, el hecho es que yo
me tengo que preguntar si es que no fue una elección adrede. Me refiero, de repente el investigador solamente ingresó a su estudio gente que él veía que estaba comprometida. Y obviamente el efecto del programa fue, ok. En cambio, lo que debería hacer es que busque una variedad de población con los factores de riesgo, es decir, que no solamente coja lo que él desea, lo que sea aleatorio, ¿correcto? Eso es lo que debería hacer. Luego tenemos el sesgo de medición, y ahora nos preguntamos, ¿y cómo se vio estos factores de riesgo? Le midieron un pretest y un posttest, ¿no? Entonces ya, ok, ¿y cómo lo midieron? Usaron las mismas medidas para ambos grupos, el antes y el después, usaron incluso el mismo laboratorio, la misma metodología, por ejemplo, para toma de presión arterial, brazo izquierdo, todo igual y tiene que ser, para que no haya ninguna diferencia por la forma en que se hizo la medición, ¿no? Nos vamos a preguntar la aleatorización. Cuando asignaron la intervención, ¿no? ¿Esto fue aleatorio? ¿Cómo se hizo? ¿No? Control de variables, me voy a preguntar si por ahí hay alguna variable confusora que pueda afectar la relación entre mi intervención y entre lo que es, que en este caso es la variable independiente, y el resultado, que es la mejora de los, o disminución de los riesgos cardiovasculares, ¿no? Veo si el diseño, a ver, ¿era un cuasi experimental? Sí, tiene que ser un cuasi experimental, ¿no? Está bien que es un cuasi experimental, entonces voy evaluando. Esa es validez interna. Validez externa, acá viene la parte de, ahora, ese estudio es representativo, esa muestra. Para que sea representativo tiene que tener, obviamente, la aleatorización, ¿no? Tiene que haber una aleatorización de mi población, saco una pequeña muestra aleatoria, ahí ya estoy un poco ayudando a la representatividad de la muestra. Porque si no hago así, yo selecciono a dedo y no comento encima por qué he seleccionado, no es representativa. Puede tener validez interna, pero no puede tener validez externa. Entonces digo, este estudio que estoy leyendo, me está diciendo que lo ha seleccionado a criterio del investigador, es decir, esto es una muestra no aleatoria. Me voy preocupando porque puede que tenga validez interna, pero la validez externa la va a perder, ¿no? Entonces, porque la validez externa tiene que ver con qué tanto yo puedo generalizar mis resultados. Es decir, ya no hablar de mi muestra, sino hablar de, si es una muestra, por ejemplo, que yo saqué de la población de Huacho, ¿no? Pues yo debería, idealmente mi investigación, o esa investigación que estoy leyendo, debería servir para un contexto en este caso global, o sea, es decir, ya no solamente la muestra de Huacho, sino para la población de Huacho. ¿Por qué? Porque fue aleatoria, porque cubrí de repente todas las edades, ¿no? Entonces, es de repente aleatoria solo de adultos. Bien, si solamente escogí adultos, será de adultos, ¿no? Condiciones del estudio. Hay que ver si las condiciones en que se realizaron el estudio son similares a las que existen en la vida real, ¿no? Replicabilidad. La idea es que un buen estudio, cuando dice transparenta todas las cosas, se puede replicar en otro lado. Si está dando todo a conocer, entonces obviamente va a ser replicable. Todas sus limitaciones, sus instrumentos, cómo hizo la muestra, cómo seleccionó, todo tiene que identificar, porque incluso un buen estudio se considera aquel que yo puedo agarrar y decir, voy a hacer lo mismo, voy a replicarlo, ¿no? Y incluso alguien podría ver, vamos a volver a replicar el estudio a ver qué nos sale, y debería estar la misma información, muy similar, obviamente. Validez metodológica. Acá vemos más que todo desde un aspecto, en aspecto de que si el diseño es adecuado para la pregunta. La pregunta, por ejemplo, podría ser si la intervención, digamos, influye en la disminución de factores de riesgo cardiovascular. Si la intervención o si el proyecto de salud o si la intervención en salud pública, por ejemplo, cuidando mi corazón, le puedo poner un nombre, ¿no? Influye en la disminución de riesgo cardiovascular. Hago un cuasi experimental, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, voy a ver si el diseño cuasi experimental es bueno para esta pregunta, obviamente sí, ¿no? Los cuasi experimentales son los más conocidos para estudios en salud pública, ¿no? Es un pretest, es decir, se evalúa un basal, como están antes, se interviene y luego se ve posterior a la intervención cuál es el efecto, el impacto que ha tenido dentro del outcome o evento, es decir, de lo que yo estoy midiendo, ¿no? Procedimientos rigurosos para recolección de datos, cómo fue esa toma de muestra, análisis de datos, se controló los posibles sesgos, confusiones que pueda haber,
este tamaño de muestra es adecuado, se consideró el tamaño de muestra mínimo que requería. Entonces, estas cositas se van a ir preguntando para ver lo que es la validez metodológica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo identificamos justamente los estudios de alta calidad? Además de identificar todo esto acá, puede ser también basándose en la metodología Gray. La metodología Gray nos habla de la evidencia de alta calidad. Esta es lo que yo les decía, ¿no? Esta está representada por los ensayos clínicos aleatorizados que tienen que tener bajo riesgo de sesgo, o también pueden ser grandes estudios observacionales con resultados consistentes y bien diseñados, ¿no? O cuasi experimentales, ¿no? Nivel más alto de confianza en la estimación de efecto, es improbable que las condiciones cambien esta confianza, ¿no? Tenemos una evidencia de calidad moderado, que también pueden ser ensayos clínicos con algunas limitaciones o por tamaño de muestra pequeña, ¿no? También pueden ser estudios observacionales, como por ejemplo caso de control, cohorte, ¿no? Pero con algunos factores que de repente reducen su confianza, ¿no? Acá hay una probabilidad moderada de que nuevas investigaciones puedan influir en la estudio. En la evidencia de baja calidad, ¿no? Tenemos de baja calidad estudios observacionales con alto riesgo de sesgo, ensayos clínicos con serias limitaciones, ¿no? Y es probable en este caso que afecten la confianza en la estimación del efecto y puedan cambiar la recomendación, ¿no? En general, por estudio epidemiológico, tienen esto digamos, esta estructura, que son tipos de diseños, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados, cohorte, caso de control, transversal, caso, serie de casos, ¿no? La evidencia de calidad muy baja, tenemos estudios observacionales con limitaciones severas o evidencia indirecta. Por ejemplo, de repente que yo no pueda extrapolar mis datos, yo no pueda decir que es representativo de la totalidad de mi población, ¿no? Y acá tenemos que la confianza en la estimación del efecto es baja, ¿no? Y las nuevas investigaciones casi con certeza van a modificar la estimación. Eso un poco nos va dando la idea de la evidencia de calidad que es categorizada según Gray, ¿no? La metodología Gray, ¿no? Que es un sistema para poder calificar la calidad de la evidencia y las puertas de recomendación en las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, recordar que cuando vemos, por ejemplo, muy baja calidad, ¿qué nos está diciendo? No solamente que los estudios tienen limitaciones, sino que la confianza en la estimación del efecto es muy baja. ¿Qué es lo que pasa? Que es probable que las investigaciones nuevas que aparezcan más adelante, con certeza pueden modificar esta estimación. O sea, si acá me salió, por ejemplo, que mi intervención, si es, por ejemplo, es decir, encuentro que un paper me dice que la investigación sí ha sido significativa, pero Gray, según metodología Gray, me sale una calidad muy baja por la forma, la metodología en cómo se ha hecho esa investigación. Me está diciendo a mí, ¿qué quiere decir eso? Que con el tiempo es muy probable que esto que dice que es significativo no sea tan cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se han ingresado algunos errores, algunos sesgos, el estudio tiene limitaciones, ¿no? O la evidencia es indirecta. Entonces, por lo tanto, es muy probable que cambie. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Vamos a continuar con las herramientas de análisis crítico. Hay herramientas que también nos van a permitir y hacer como un checklist, ¿no? Es decir, poder identificar para el caso de Prisma, que es para estudios observacionales, para revisiones, perdón, que es para revisiones sistemáticas, y CAS, que es para diferentes tipos de estudio, como estudios, como ensayos clínicos y estudios cualitativos, ¿no? Vamos a ver acá, Prisma y CAS. Yo estoy leyendo de repente una revisión sistemática. Acá, por ejemplo, puedo acceder a mi CAS checklist. Este CAS generalmente, incluso hay para otros, ¿no? Sistema de revisión sistemática, un ensayo clínico aleatorizado, estudios cualitativos, cohorte. Vamos a ver uno como, por ejemplo, la cohorte. La cohorte son estudios en los cuales yo hoy, por ejemplo, empiezo a seguir a un grupo de personas, por ejemplo, y tengo toda la población de Huacho, por ejemplo, de una muestra, ¿no? Una muestra de la población de Huacho, empiezo a seguirla en el tiempo. Hoy recolecto, por ejemplo, 200 personas, las categorizo quienes tienen factores de riesgo y quienes no. Factores de riesgo por cardiovascular.
Por ejemplo, quienes fuman, quienes tienen peso, quienes tienen diabetes, quienes tienen hipertensión, quienes tienen altos, quienes tienen una dieta no saludable. Todas esas personas las sigo. A otras que no tienen riesgo, también. O sea, vamos a poner que las 200, 150 tengan riesgo y 50 no. O sea, sigo a los dos, y voy a ver en cuánto tiempo me hacen una enfermedad cardiovascular. Eso es un estudio de corte, seguir en el tiempo. Un problema que es prospectivo, de hoy en adelante, ¿no? Y los voy según sus factores de riesgo, ¿no? La corte ve mis factores de riesgo. Acá tengo un checklist del estudio, por ejemplo, que les mencionaba de corte. Descargo el PDF y ahí me va a decir qué es lo que yo voy a evaluar, ¿no? Ahí voy a ver, por ejemplo, eh, ¿está claro esta dirección, el asunto en relación a lo que es el estudio? Digo sí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que que la población, se determine la población, que estén los factores de riesgo asociados, que esté claro cuando intenta detectar un beneficio por resultado del efecto, los eventos o outcome, por ejemplo, mío serían los eventos cardiovasculares. Sí, está claro, está considerado, si le es así, le pongo yes, ¿no? Eh, digamos, ha sido reconstruida esta corte de manera aceptable, es decir, si ha sido de repente, ¿no? Si ha sido seguida de manera aceptable, pongo sí. Veo si la selección ha sido de alguna manera aleatoria, ¿no? Sin comprometer la generalización de lo que hemos encontrado. La corte es representativa de una población, ¿no? Hay alguna cosa especial sobre la corte, ¿no? Todos quienes fueron incluidos, eh, quienes deberían, allá, han sido incluidos todos quienes deberían ser, se ha incluido todas las personas que deberían realmente formar parte de él. Otro, vemos si la exposición realmente y la medición ha sido considerada de manera correcta, ¿no? Vemos justamente si las medidas han sido objetivas, subjetivas, estas medidas están reflejando justamente lo que se desea buscar, de un poco la válidas, ¿no? Etcétera. Y hay una serie de preguntas que van a ser importantes para yo poder, en este caso, identificar si voy a dar que la metodología, o sea, que metodológicamente es algo positivo, que no se sabe, porque de repente sí hay acción en términos negativos de la metodología. O sea, hay varias cositas que uno va a ir viendo con esta metodología, perdón, checklist CAS, ¿no? Entonces, depende de, en este caso, estos puntos claves, ¿no? ¿Cuál es cuál ha sido para poder clasificarlos de esta manera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es utilizar, que hay uno de más criterios que uno va a ir viendo. Entonces, conforme cuando estoy leyendo un caso de control u otro tipo, ahí voy a poder hacer clic aquí en caso, donde voy a encontrar diferentes tipos de estudios, ¿no? También para poder hacer uso de lo que es checklist, ¿no? Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas. Consultas, preguntas. Todo claro. Bien, vamos ahora entonces a pasar ya a esta parte más o menos final, ¿no? Es importante realizar una evaluación crítica, sí, porque ahí vamos a poder identificar, siempre vamos a preguntarnos si esa población es representativa, si puedo utilizar ese estudio porque realmente, si es representativa, sí, obviamente de mi localidad, de mi región de repente, o de incluso de mi país. Entonces, obviamente voy a tener la idea de que mi población quizás también tenga esas características y pueda yo replicar esa, esa intervención en estudio, ¿no? Entonces, una de las trampas también más comunes en los estudios es confundir lo que es correlación con causalidad, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la metodología del estudio, con el diseño, ¿no? Los estudios de cohorte, los ensayos clínicos lateralizados se están acercando a la causalidad, pero los estudios más abajos observacionales, por ejemplo, los transversales o esos analíticos, perdón, pueden llegar a establecer solo correlación. Entonces hay que tener mucha cautela con interpretar los resultados, ¿no? No todo lo publicado a veces también incluso es al 100% correcto,
¿sí? Entonces, tenemos las decisiones de salud pública tienen un impacto realmente profundo en la población. Algunos ejemplos situaciones de intervenciones basadas en evidencia incluyen, por ejemplo, las campañas de vacunación para erradicar enfermedades, la regulación del tabaco, por ejemplo, que se basa en décadas de investigación sólida, ¿no? Un clásico ejemplo es el tema de la regulación del tabaco, por ejemplo, ya sea como una intervención masiva o colectiva, es decir, por ejemplo, colocarle impuestos al tabaco. Ahí puedo hacer, por ejemplo, una revisión de bibliografía. ¿Qué pasó en otros países? ¿No? Eh, Encontraron que la intervención en salud pública debe ser colectiva, que quiere decir que debo crear algo masivo, porque esto de hacerlo a nivel individual, poblacional, comunitario, no. Tiene que ser una intervención poblacional, tiene que ser una intervención colectiva, es decir, tiene que, en este caso, colocar impuestos. Quiero reducir la cantidad de personas que fumen, coloco un impuesto alto, como lo han hecho muchos países, y obviamente lo que pasa es que son costosos y la población realmente no lo termina adquiriendo tanto. Además, meto obviamente lo que es las intervenciones individuales, comunitarias, sigo con eso, pero si la evidencia ha comprobado que si yo solo me centro en las intervenciones de salud pública individual, le llamamos, no termino regulando el uso del tabaco, no termino disminuyendo la cantidad de fumadores. La única forma que ha demostrado lo que es, por ejemplo, lo que es en el caso del tabaco, es una intervención en salud pública poblacional. Ojo, que hay dos tipos de intervención en salud pública. Cuando yo meto algo más macro, como lo que es, por ejemplo, aumentar los impuestos, ¿no? Es decir, hacerlo de alguna manera más caro. Por ejemplo, ahí hay un impacto más fuerte y que la evidencia ha demostrado que a veces en cosas más, así como más grandes, se puede funcionar solo las intervenciones de salud pública poblacional y no la individual. Individual es aquella de comunidad, de persona, de familia, ojo. Y la poblacional, aquellas macro, políticas públicas, ¿no? Otro ejemplo, a ver, ¿alguien más se nos ocurre otro ejemplo que haya funcionado así, que se haya tenido que hacer una intervención de salud pública poblacional y que no haya funcionado? O sea, que sí, de por sí sola la individual no hay un impacto significativo. Más ha sido este impacto macro que se ha hecho con la intervención de salud pública poblacional. Otro ejemplo, a ver, alguien, otro ejemplo, otra idea. Ninguna. Ah, el uso de bolsas. ¿Qué pasó? Ahora, yo les pregunto, antes las bolsas, ¿cómo, antes las bolsas, cuando íbamos al supermercado, nos cobraban las bolsas? ¿Sí o no? Ya recuerdo. Mejor dicho, hoy nos cobran el uso de bolsas de plástico, ¿sí o no? Solo a mí me están cobrando. A ver, ¿nos cobran el uso de bolsas de plástico, sí o no? Sí, ¿cierto? Nos están cobrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha comprobado también que para el tema de regular el uso de plástico, obviamente por un aspecto del medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, lo que funciona en otros países, y por eso se ha hecho acá, es una intervención en salud pública poblacional. Se puso costo a la bolsa y se supone que eso debería ayudar a disminuir, ¿no? Ya la persona como dice, uy, me ha costado esto, no, mejor me compro mi bolsa esa que está a 6 soles, pero es reutilizable y ya está. 6 soles, 5 soles, 4 soles. Esa que es reutilizable y listo, ya tengo que estar pagando cada vez por la bolsita. Entonces íbamos cambiando un poco de prácticas, ¿no? Prácticas habitualizadas o simplemente hacer consumidores del plástico, ¿no? Entonces, y ahora, ojo que también se sigue con la sensibilización del medio ambiente y todo eso. De todas maneras continúa, pero se agregó y funciona mejor a veces estas políticas de salud pública que han sido implementadas y que terminan siendo una intervención de salud pública poblacional. ¿Sí? Entonces, hay a veces eso termina funcionando mejor en algunos casos, ¿no? Entonces, no en todos, pero sí en algunos casos la evidencia de otros países muestra, ¿no? Obviamente que realmente sí funciona. A veces intervenciones más poblacionales que propiamente
individuales, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? Vamos ya cerrando. Vamos a unos 5 minutos para poder ir cerrando y poder, voy a preguntarles aquí, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué es lo que ustedes se llevan de esta sesión de aprendizaje? Así que voy a darles 5 minutos para que puedan llenar ahí, por favor, qué aprendimos hoy. O por el chat también pueden hacerlo. Vamos a ver acá. Uy, ahora sí, vamos a revisar porque son 5 minutos. Ya no los... Bien, ahí con esta pregunta y antes de poder, eh, esta pregunta como previa a hacer las conclusiones, ¿no? Y estaríamos culminando esta sesión del módulo. Sino también por el chat, la pregunta es qué aprendimos hoy, ¿no? ¿Qué cosas de repente ustedes quedó más relevante, más en relación a los dos tópicos sobre todo, ¿no? Que ha sido base de datos y fuentes de información primaria y secundaria y el análisis crítico de la evaluación en de la evaluación de la información, ¿no? Voy a volver a pasar el link, si no por el chat, no se olvide. Quedan 2 minutos. ¿No?
Bien. Entonces, ¿de qué hemos hablado el día de hoy? Hemos visto la importancia de que nuestras intervenciones en salud pública, de todo lo que queremos sustentar en salud pública, realmente esté basado en evidencia. No vamos desde quizás una intervención más en relación a nivel comunitario, incluso puede sustentar un cambio en términos de la política pública, las normas, ¿no? Para hacer incluso las normas del Ministerio de Salud, que son aprobadas por resoluciones ministeriales, el equipo técnico hace una revisión de cómo manejan otros países y qué dice la OPS, la OMS respecto a cómo se debe abordar alguna determinada problemática, ¿no? Entonces, esto de que cambiamos, por ejemplo, de que antes solo desde los 6 meses implementábamos los multimicronutrientes y desde los 6 meses tomábamos antes tamizaje de hemoglobina, se cambió se cambió y se hizo a los 4 meses el tamizaje y la administración de hierro en gotas, ¿correcto? Y hasta los 4 y 5 meses, y luego se cambiaba a los multimicronutrientes, las llamadas chispitas. Ese cambio, por ejemplo, tiene un sustento. Obviamente, en términos de salud pública, se evidenció que esta nueva forma de abordaje desde los 4 meses tenía un mayor impacto, haciendo que la población de lactantes menores de 6 meses llegaran con un mejor nivel de hemoglobina y evitaran en adelante lo que es padecer de esta enfermedad. ¿Correcto? Entonces, esos cambios obviamente tienen sustento, y para eso es importante entender cuáles son las bases de datos que yo podría recopilar y analizar y sacar información. O también cuáles son las fuentes de información que ya está datos procesados, que ya de repente tengo información, la que es parte de artículos científicos, por ejemplo, ya es una información procesada y analizada, ¿no? Pero la base de datos o estadísticas, yo las tengo que interpretar, yo las tengo que incluso transformar muchas veces en información. Entonces hemos visto la importancia de alinearnos a realmente que nuestras prácticas estén también basadas en evidencia. Importante porque es lo que hoy estamos inmersos en un mundo en el cual obviamente las nuevas tecnologías en salud están apareciendo cada día. El reto aquí es poder alinearnos a que poder ser críticos en evaluar cada una de estas tecnologías nuevas que aparecen, ¿no? Porque buscamos siempre el beneficio del paciente, la seguridad del paciente, que es importante. Y luego tenemos el segundo punto que hemos hablado, tiene que ver más que todo con el análisis crítico. Ok, sacamos información, ahora vamos a leerlo y vamos a entender que no todo también lo que está publicado es bueno, o que no todo de repente me va a ser útil a mí, y tengo que saber reconocer las limitaciones de esos estudios, que usualmente el dueño del artículo, es decir, quien escribió el artículo, lo debería transparentar. Limitaciones colocan ahí, y van, por ejemplo, la muestra no fue suficiente, etcétera, ¿no? Entonces, esas cositas se van aprendiendo cuando uno va asumiendo el tema de la lectura, va haciéndose preguntas, sino simplemente yendo a los resultados y copiar y pegar. Sino que también tiene que analizar de manera crítica, evaluar la información que tenemos, qué tan aplicable, extrapolable va a ser a mi población. Entonces, es un poco para poder analizar, pero en primera instancia nos debe llamar la atención si es que de repente hemos respondido como que no leo nada respecto a lo que habitualmente yo veo en la comunidad, en el ámbito clínico. Estoy en un área de repente de medicina, ¿cuáles son las patologías que usualmente aparecen? Obviamente neumonía. ¿Y qué dice la evidencia respecto a la neumonía? ¿Qué ha avanzado en los procedimientos de enfermería? ¿Qué ha avanzado en los tratamientos médicos? Porque si hay nuevos medicamentos, tengo que yo vigilar también los efectos adversos. Entonces tengo que ir a la par de las nuevas tecnologías, ¿no? Si trabajo en oncología, ni qué decir, porque oncología es una de las ramas en las cuales las nuevas tecnologías son el pan de cada día, sobre todo en este contexto de la promulgación de la ley de cáncer, obviamente, aparecen muchísimo más la priorización de evaluar nuevas tecnologías, obviamente en favor de dar sobrevida al paciente. Si están en oncología, no hay forma en que que podamos dejar incluso una especialización ahí en términos de lo que es investigación clínica, importantísimo, ¿no? Entonces, y así, hay obviamente especialidades o áreas en las cuales vamos a requerir más información, mucho más, con más especialidad, pero el resto, ¿no? El resto obviamente sí, de todas maneras va a requerir un mínimo de base de datos, fuente de información, análisis crítico y evaluación de información. De todas maneras, si ustedes trabajan a nivel comunitario, también necesitamos sustentar nuestras prácticas en evidencia, ¿correcto? Entonces, no pensemos que tenemos en la cabeza que solamente a nivel clínico tiene esto.
sino que también en el comunitario. Todos somos profesionales, tenemos las mismas capacidades de poder crear evidencia, incluso a nivel de comunidad, ¿no? Entonces, es más, yo considero que en comunidad hay que tener pues mucha creatividad, mucha realmente pasión por realmente poder intentar hacer cambios, porque tienen el gran peso del sistema de salud que tienen, ustedes como atención primaria, son el muro de contención de todo el sistema sanitario. Oye, es un peso que me considero yo bastante fuerte. Y llegar a cumplir a cabalidad, que realmente cumplan ese rol de ser un muro de contención es un reto, ¿no? Entonces, ahí va un poco la reflexión que todas nuestras prácticas realmente en salud pública deberían ser basadas en evidencia. Y ustedes deben tener esta, digamos, esta noción de que en términos de salud hoy ya no es un aspecto tanto de especialización, sino que hoy debe ser un deber, ¿no? Debe realmente poder sustentar todo lo que hagamos con términos de efectividad, eficacia y seguridad para el paciente, ¿no? Que realmente cumpla en términos de estas funciones de salud pública que están, de las 11 funciones de salud pública que están denominadas por la OMS, también es importante porque en esos términos deberíamos sustentar todo. Efectivamente, nuestras prácticas deben ser debidamente informadas, debidamente sustentadas en la evidencia científica que hoy están accesibles, ¿no? Antes era quizás menos común antes del uso de Internet, pero hoy son sumamente accesibles y solamente tenemos que aprender a hacer uso de ellos, ¿no? Bien, hasta ahí consultas, preguntas, todo claro. Con esto entonces estaríamos cerrando la sesión. Sí, espero que la sesión del día de hoy haya sido de bastante provecho para ustedes. Auguro buenos éxitos porque en términos de ya solamente estar tomando este diplomado, habla mucho de su sentido, digamos, de su sentido de estar conscientes que están inmersos en un mundo bastante globalizado, bastante cambio, que el sistema de salud está cambiando, adecuándose muchísimo a las nuevas tecnologías, a los nuevos cambios en términos de salud pública y que requiere que ustedes manejen es cómo encontrar evidencia y qué hacer con esta evidencia, ¿no? ¿Cuál me sirve, cuál no me sirve? ¿Cuáles tienen limitaciones y cuáles no tienen limitaciones? ¿No? Entonces, eso es importante. Muy bien, entonces agradecerle a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy. Con eso estaríamos culminando esta sesión del Diplomado de Salud Pública basada en evidencia. Agradeciéndoles por su atención y nos vemos ya en una siguiente ocasión. Muchas gracias.